Ya estamos de vuelta. Vamos a hablar sobre el tema de la temperatura de las vacunas. Ha habido una polémica sobre esto. Varios estados de la República recibieron vacunas de Sinovac, vacunas chinas, a una temperatura mayor a la que se indica, pues, en las recomendaciones para el manejo de esta vacuna. Protestaron los gobiernos de Nuevo León. Aquí tuvimos al secretario de Salud y también de Tamaulipas. En respuesta, el gobierno federal, a través de Ruy López Ridaura, contestó que efectivamente habían estado almacenadas en una temperatura mayor, pero que eso no quitaba la eficacia a la vacuna. Luego vino una nueva respuesta por parte de Nuevo León y Tamaulipas en el sentido de que ellos no iban a aplicar estas vacunas. Aquí en este espacio hablamos con la experta Rosalind Lemus Martin, que nos dijo, pues mejor no hay que aplicarlas por si las dudas. Y hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador le entró a la polémica y dijo que se había hecho mucho amarillismo sobre este tema y que las vacunas sí funcionaban, que no había por qué no aplicarlas. Vamos a hablar de todo esto con el doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de salud. ¿Cómo estás, estimado Javier? Me da gusto saludarte. Buenos días, Pascal. Qué gusto saludarte. Bueno, pues, ¿qué debiera hacerse con estas vacunas? Nuevo León habla como de 4,600. Tamaulipas dice que fueron 22,000 las que recibió a una temperatura mayor a la que estaba indicada. ¿Qué es lo que se debe hacer con esta situación? Porque sabemos bien, Javier, no tenemos todas las vacunas que quisiéramos. Por supuesto. Mira, Pascal, lo que pasa es que para variar a este gobierno le gusta complicarse con cosas y con dimes y diretes y cosas que no son así. La certificación analítica de un biológico la da la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, CAIAC por sus siglas, que es una instancia a la que recurre COFEPRIS, paralela a COFEPRIS, con la cual obtienes tú la certificación de que un biológico funciona. Te voy a Ujú. poner un antecedente rapidísimo. A finales del año 2019 hubo un diferendo bastante grande entre el entonces no tan empoderado Hugo López-Gatell y el comisionado de COFEPRIS, precisamente tú recordarás por el tema de la vacuna triple viral. Llegaron las vacunas triple viral y esta instancia, CAIAC, no las liberaba porque el componente de rubeola estaba muy bajo. Sin Ujú. embargo, teníamos una urgencia de vacunar por sarampión. Ujú. Y en ese momento hubo un diferendo entre el comisionado COFEPRIS y López-Gatell, ya que López-Gatell, creo con razón, por cierto, quería utilizar estas vacunas, aunque no protegieran tanto para rubiola, porque la urgencia era para vacunar contra sarampión. Un O sea, a paréntesis, eso es a lo de que se dónde dedica llegaron esta esas instancia. vacunas? Esa triple viral, ¿de dónde llegó? ¿De India? Las vacunas, esto es muy chistoso, A ver. llegaron del Instituto Serum de la India Ujú. a través de un proveedor, ¿sí? Y este proveedor ya no lo volvieron a utilizar, sino que cambiaron de proveedor y ese proveedor volvió a utilizar otras vacunas del Instituto Serum de India. O sea, acabamos con las mismas, con el mismo fabricante, pero con diferente proveedor en Mm. aquella ocasión, Ujú. ¿sí? Bueno, el asunto es que, ¿no?, en condiciones normales, esta instancia CAIAC es la que tiene las medidas analíticas o trabaja con los terceros autorizados para que cada lote de vacunas que ingresa al país sea certificada y analizada. Obviamente no puede hacer eso con estas vacunas para COVID-19 porque son de reciente invención y no contamos con la técnica analítica para hacerlo. ¿Qué puede hacer entonces? Bueno, levantar el teléfono, llamar a Sinovac y pedirles la ficha técnica donde diga exactamente eso. Te voy a decir por qué. Yo personalmente, eso es a título personal, yo estuve buscando esta información técnica de Sinovac, y nunca encontré algo que respaldara los dichos de López Ridaura. Es decir, Ujú. estábamos hablando su palabra contra nuestra palabra, así nada más, ¿no? Entonces, lo que sí existía era un reporte de prensa de Reuters del año pasado, donde decían que seguramente esta vacuna tenía una mayor resistencia en estas temperaturas, etcétera, y que esto iba a ser mucho más fácil para los países que tuvieran problemas de cadena de frío. Pero eso es todo lo que tenemos. Entonces, creo que este diferendo se puede resolver de una manera muy simple, que esta instancia, CAIAC, ¿sí?, dé y muestre públicamente Ujú. la determinación técnica de que funciona.
no con las palabras del señor presidente, no con las palabras de López Ridaura, ni con las de Que no López la han Gatell Minaya. mostrado O sea, esa información que técnica. no la, exactamente, que no han mostrado la Oye, certificación. Javier, otra cosa que me llamó la atención, no recuerdo exactamente quién fue el funcionario que envió un oficio a los servidores de la Nación o brigadas correcaminos de Nuevo León para decir, no, sí usen esas vacunas, sí sirven, pero no fue ni siquiera la COFEPRIS y mucho menos esta instancia que tú mencionas que yo no conocía. Me parece que fue un funcionario de la Secretaría de Salud que realmente no tiene mucho que ver con el tema de la vacunación. No, no recuerdo por qué lo hubiera hecho. Y Ujú, para fines prácticos, mira, aquí todo mundo se está dando atribuciones que no le corresponden. ujú. Una vez más, perdón, Pascal, como no tenemos un liderazgo, o sea, como no sabemos quién es el jefe de la política de esta vacunación, quién firma los papeles, pues nadie está dando las indicaciones y todo el mundo está opinando. Y de esta manera, yo personalmente, mi recomendación como secretario de Salud estatal sería no hacerle caso a nadie que no viniera de mi contacto directo con el gobierno federal en el caso de las vacunas. Sí. Es decir, ¿qué tiene que hacer alguien de servidores de la Nación o de la Secretaría del Bienestar o de la policía dándome recomendaciones técnicas sobre un biológico que estamos usando en este momento, ¿no? Pues sí, a ver, nada más para precisar cuál es el diferendo sobre esto. Las vacunas, entiendo, tenían que estar refrigeradas a entre 2 y 8 grados y cuando las recibieron en Nuevo León y también en Tamaulipas estaban entre 13 y 14. Lo cual es completamente normal como procedimiento. ¿Cómo funciona la cadena fría? La cadena fría te dice que las vacunas, los biológicos de todo el mundo hasta el día de hoy, ¿sí? Siguen funcionando con algún tipo de temperatura. Normalmente es la temperatura de un refrigerador comercial adaptado para instituciones de salud entre 2 y 8 grados centígrados. La excepción fueron estas dos vacunas de Moderna y de Pfizer que requieren ultracongelación, pero esa es otra historia. Bueno, para esto, lo que tú haces en una cadena de frío es mantener termómetros, y son termómetros que tienen un vástago en los cuales cada vez que sube la temperatura indica cuál fue la temperatura máxima de exposición de estos Ujú. biológicos. Lo que la disciplina, lo que dice el manejo de los biológicos es que yo tengo que revisar a qué temperatura me llegaron, porque antes de hacer responsable, antes de firmar yo de recibido, tengo que ver que hayan sido bien manejados. Si está violada la temperatura normal, debo de rechazarlas. Es decir, los gobiernos de los estados lo único que han hecho es el procedimiento normal que Ujú. tienen para aceptación de las vacunas, porque no hay un documento oficial técnico que les haya dicho, atención, estas vacunas se pueden recibir hasta veintitantos grados o pueden tener estas condiciones. Eso no ha sucedido. Y una vez más, Pascal, es por una falta de comunicación y una falta de liderazgo en esto. Si esto es real, que nos muestren solamente la documentación técnica y que le den la indicación a los gobiernos de los estados de estar tranquilos y de decir, la vacuna de Sinovac se puede recibir hasta determinados grados centígrados, que lo digan y que lo pongan por escrito. Pero Pero a si ver, no, ya lo han único que pasado estamos... 3 días, ¿no? Y no hemos visto esa ficha técnica. Exactamente, sí, lo único que tenemos es una guerra de dimes y diretes, debo decir también de manera no muy, digamos, no poco altanera, en el sentido de que, bueno, pues si no les gustan las vacunas, dénmelas, yo tengo a quien dárselas en Ujú. otros municipios. Creo que esa no es la solución al problema. La solución normal al problema, cuando tú tienes un biológico que salió de la norma de manejo de la cadena fría, es retenerlo, ¿sí? Ujú. Primero que nada, ponerlo bajo resguardo y que te den la reposición de esos lotes. Ahora, si el gobierno federal quiere probar, hacer pruebas analíticas, preguntarle al laboratorio o algo, que lo tome de nuevo Ujú. y que lo vuelva a Eso analizar. te quería Vaya, preguntar, ¿se puede hacer sí. una prueba a estas vacunas que superaron la temperatura para saber si son eficaces? Teóricamente sí, pero como te decía yo en un inicio, estas técnicas de fabricación y estas vacunas son nuevas. Entonces Ujú. yo dudo que esta instancia kayak en este momento tenga la capacidad de hacerlo, ¿sí? Ujú. Porque es como si cuando llega, perdón por la analogía, ¿no? Que acabaran de sacar el último auto, último modelo eléctrico y se Sí. te descompone y no Y tienes no lo quien te puedes lo llevar al componga en taller de la México. esquina. Sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque seguramente se están apenas desarrollando las técnicas de certificación analítica para que en Ujú. los próximos lotes de los próximos años, Kayak y sus instancias paralelas en el mundo
reciban una vacuna, llega al aeropuerto, se toma un lote, se le hacen las pruebas adecuadas y se libera el lote. Sí. Eso es lo que normalmente sucede cuando no estás en una Entonces, emergencia. tu opinión es dejarlas en stand-by hasta que no aparezca la ficha técnica y se pueda saber con certeza si son eficaces o no. Esa es tu opinión. Efectivamente, Sí. efectivamente. ¿Por qué voy a confiar, perdón, en la palabra de quien sea? Que me enseñen la documentación técnica. Sí. Y si efectivamente están seguras, que las vuelvan a utilizar. Sí. Ahora, lo importante es que las 4.600 dosis de aquí, las 12.000 dosis de allá y quién sabe cuántas dosis, las repongan. Lo que no se puede hacer tampoco es no estar con la seguridad y decirle, bueno, si no las vas a utilizar, devuélvemelas, pero no tengo con qué De reponértelas. acuerdo. Eso no se puede. Tenemos que Javier, vacunar a la gente. te agradezco mucho como siempre. Muy amable. Estoy a tus órdenes, te mando un abrazo. Igualmente, Javier, doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de salud. Son las